Atascado en Río de Janeiro por causa mayor. No todo en Río va a ser fiesta y música. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My rap, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me up, let me show you what's up. En el anterior episodio nos despedimos de un lugar increíble, Paraty, como muchos de los pueblos que me he ido encontrando en el camino entre Sao Paulo y Río de Janeiro. Aunque Paraty nos despidió con un sustito. Lo primero fue una aglomeración de gente aquí y digo, algo ha pasado en el barrio. Y a continuación un montón de policías armados con las pistolas en la mano. Algo pasa. No sé si será lo normal o no será lo normal, pero a mí me impresiona y me voy de aquí rapidito. Y es que en Brasil me han explicado que estos señores pueden ser policías, milicia, narcomilicia, o sea que no hay forma de saber si son de los buenos o de los malos. Yo por si acaso me voy a quitar del medio, no me voy a quedar a comprobarlo. Hoy es el día, llegamos a Río de Janeiro, con mucho miedo, pero allí tengo un apoyo que me van a escoltar y me van a buscar un mecánico y vamos a ver si solucionamos todas las cositas. Estoy como siempre con la tontería, las ruedas están casi para cambiarlas, pero es casi, digo, ¿y si las estiro un poco más? ¿Y si las estiro un poco más? El caso es optimizar los recursos lo máximo posible. Y para optimizar recursos, lo lógico sería estirar las ruedas un poquitito más, ya que llevo estas aquí tan bien amarraditas. Vamos a llegar arriba y decidimos. Lo lógico es cambiarlas y no ir con esto cargado aquí. Eso es lo lógico. ¿Qué voy a sacar? ¿3.000 kilómetros más? ¿4.000 kilómetros más? Bueno, son 3.000, 4.000 kilómetros más. No sé qué hacer. Estoy disfrutando hoy de la carretera también, ¿eh? Estoy disfrutando hoy de la carretera, con el día así y con estas vistas. La putada es que hoy que hace este día tan espectacular, por fin, mi primera vez por el litoral con un día así tan bueno, cuando veo las calitas y el agua de aquí, me temo que voy a tener que volver, voy a hacer el viaje de vuelta hacia abajo, pisando mis pasos, que a mí no me gusta. Voy a ir volviendo por todas estas playitas, el agua tiene un color, no puedo imaginar, ya os lo enseñaré, qué bonito. Qué bonito, qué espectáculo. ¿Esto qué es? ¿Dónde va toda esta gente? Cago en 10. Hostia, no, pero la fila es más larga todavía. Cago en 10. Alguna guerra ha empezado y ni me he enterado yo de que ha empezado una guerra. Por lo menos hay 20 o 30, ¿eh? Si no más. Madre mía, madre mía. 20 o 30 coches de policía militar, dirección a algún operativo. Estos claramente no van hacia la guerra que yo me voy a encontrar en Río de Janeiro los próximos días, porque en Río va a arrancar una guerra. Bienvenidos a Río de Janeiro. Bueno, realmente estoy en el norte de Río, muy lejos de la zona turística o de la zona de las favelas o las zonas así peligrosas. O eso era lo que yo creía. Estoy en la carretera la 101, una especie de medio autovía, así que aquí poco riesgo. Para un coche al lado mío a decirme no sé qué, y lo que he hecho es acelerar. Hasta luego. Estos muchachitos jóvenes no tenían pinta de delincuentes, pero como no les entendía lo que decían, les he saludado y he continuado. Pues aquí en el norte donde voy a buscar mi mecánico, pero mi idea es acercarme no sé si exactamente el norte o el sur o qué es, pero acercarme a la zona donde está Ipanema, Copacabana, el Pan de Azúcar, el Cristo del Corcovado. Ese es el plan. O sea, yo he venido a Río a visitar, a conocer la zona turística, pero primero vamos a darle unas atenciones a Rocinante. Cuando Rocinante esté ya en condiciones, buscaremos alguna forma segura de visitar toda esta zona, que no sé si es sur, es la zona más cerca de la playa. Ya averiguaremos. Vamos a ver dónde me estoy metiendo. Bueno, hoy mi contacto me mandó Dudu, con mi contacto de hoy. Mi amigo Dudu de pelota, que ya conocéis, fue el que me puso en contacto con Lucio en Río de Janeiro. ¿Ves? Eso es lo que no me gusta, los atascos. Que el atasco ahí
con Rocinante, pues a veces me puedo encontrar un poquito encerrado. La claustrofobia. La claustrofobia, pero me gusta tener vías de escape. Porque estamos cerca del punto de encuentro, 9 minutitos. Puedo haber parado aquí también, no pasa nada. Venga, un poquito más. Es una de las cosas que también me han dicho, que tengo que ir alerta cuando veo 2 personas en una moto, pues son 2 pilotos. El que se te para al lado, se baja el copiloto, se sube en tu moto y chao bambino. Ya estoy con mi apoyo. Aquí todo esto de la seguridad, de los apoyos de las ciudades, lo toman muy en serio. Cuando han insistido tanto en que no me separe del apoyo ni a sol ni a sombra, por algo será. Aquí hay de todo. Hay casitas de puta madre, hay casitas menos de puta madre. La basura está en la calle, pero porque así como funciona, la dejan en la calle y luego pasan a recogerla. El típico barecito supermercado de barrio, de todo. Aquí hay de todo. Y como todos los apoyos, Lucio me recibe como si fuéramos amigos de toda la vida, como si fuéramos familia. Seguro que ya lo he dicho, pero no me importa repetirlo. Lo que hace la comunidad motera en Brasil con los viajeros es muy, muy, muy bonito. Hoy la cosa va de encontrar un repuesto para Rocinante. Vamos a ver si aquí hay. A ver si aquí hay. Vamos a probar suerte. No lo hay, pero tampoco nadie se preocupa en buscarlo, pedírtelo o encargártelo. Te dicen, no lo tengo en stock, no hay. Y no hay. La primera en la frente. Va a ser más complicado de lo que parecía. No tiene. ¿Hay otro? Vamos a ver. Segundo intento. Vamos a ver si aquí hay más suerte. Más suerte no. Igual o peor que en el anterior. Nada de nada. Cuando pides por Mercado Libre, ¿cuánto tarda más o menos? Una semana. ¿3 días? Pues yo creo que va a ser lo mejor pedir esa de Mercado Libre. No hay más. Preguntamos una más. ¿Hay más tiendas aquí? ¿No? Plan B, intentar tirar del equivalente a Amazon de España, Mercado Libre. Tardaría solo 3 días, pero arriesgamos a que la pieza que recibamos no sea la correcta. Tercer intento fallido. Pero nos han dado otro sitio más donde preguntar. Vamos a acercarnos a ver si esa es la vencida. Si no, habrá que pedirla por... Aquí no hay Amazon, aquí hay Mercado Libre. Mercado Libre. Vamos a probar otro más. Último intento. Último intento. Y aquí vamos en la misma dirección que los 3 anteriores. No hay ni hay opción de pedirlo. Hasta que conseguimos hablar con el jefe y ahora sí estamos buscando una equivalencia. Ya tenemos de llevarlo para pedir. Otra leva. No tem corredor, tu quer corredor? No, ¿puedo abrir? Pode. Essa aí é normal. La solución rápida a todo esto me la sé yo, y es hablar con Madrid y pedírselo a Motos Calleja, pero hay 2 problemas. Lo primero, estoy sin margen de tiempo, y lo segundo, no quiero que me pase lo que me pasó con las ruedas a la hora de importarlo. E essa aqui já vem com o tamanho fora do normal da XP, né? Essa aqui, né? Porque vem com 120 anos, alguém não vai segurar a sujeira, não deixar entrar e manter uma lubrificação interna. Si você quiser dessa melhor. Ahora toca la parte que más me preocupa, negociar el precio. Y desde que me pasó lo de las ruedas en África, aquel arreglo del pinchazo de 50 euros, aunque no quiero molestar a la gente, me gusta preguntarles el precio antes de cualquier arreglo. Mais ou menos esse valor. Con la otra cadena. Tema medio resuelto. Medio resuelto. Mañana veremos si funciona o no funciona. Por 20 euros más nos ponen la cadena ya montadito. O sea, unos 100 euros. Nos sale el kit completo de arrastre, compatible, pero no el mismo. Y por el mismo precio ya nos lo dejan montado y todo. O sea que de maravilla. La Corona, lo que va atrás, es un pelín más pequeño que el de la Teneré. Eso me va a quitar torque, que voy a tener como menos potencia de salida, pero voy a ganar velocidad. Voy a ir más rápido ahora. Quizá gasto menos gasolina.
Lo de la velocidad me da igual, lo del torque casi también, pero si además me bajan el consumo de gasolina, ya apague y vámonos. Bueno, a ver mañana, sorpresa, sorpresa. Allá vamos. Vamos a ver si los repuestos que me dijeron ayer le valen a este. Es que es de una XT600. Del año a saber cuál. Me extraña que sea compatible. Pero al señor de ayer se le veía muy seguro de sí mismo, de que sí, que sí, que sí. O sea, que variaba en el número de dientes o de tamaño, pero que sí encajaba en mi moto. Vamos a ver si es verdad. Esos son los barrios por aquí. Pues por lo que me han explicado está la policía normal, que será el equivalente a la policía local, y luego está la policía militar, que será el equivalente a la Guardia Civil. Guardia Civil o Policía Nacional. Al final conviven en el río las dos policías. Me explicaron esto, no sé si será totalmente verídico, 100% verídico, para luchar contra la corrupción. Al haber policía corrupta, pues un cuerpo nacional, que también puede ser corrupto, pero es una forma de luchar contra la posible policía corrupta. ¿Cómo puede haber tanta delincuencia y tanto robo con tanta policía? Me ha dicho Lucio, si quieres le quitamos las maletas para que no vayas tan pesado al taller. Y he dicho, casi prefiero dejárselas puestas, precisamente para eso, para si me roban, que la moto vaya bien pesada, que les cueste un poquito más de escaparse a los cacos. Lo mismo le pegan un restregón a las maletas contra cualquier coche y caen al suelo. Me destrozarán la moto, pero por lo menos no se la llevarán. Qué tonto de mí. Si me la roban, me van a robar la moto y las maletas. Teorías conspiratorias, no va a pasar nada. Plena luz del día aquí con tanta gente y tantos coches. Pero bueno, más vale prevenir que curar. Más vale prevenir que curar. Otro policía. Acabamos de pasar dos policías allí detrás. Por eso digo que hay muchos. Oye, Milla. bueno. El kit que teníamos visto del día anterior finalmente no es compatible. Abdallah Motoshop. Buenas, ¿qué tal? ¿Sí? Es que estuve mirando porque el que vamos a poner es de XT600. XT600. La corona que vamos a poner es XT600. No es MT-07. Y después de mucho buscar, lo único compatible que encontramos es el kit de una R1 del 94. La cadena que conseguimos era algo más corta, así que había que hacerle un añadido. No me convence del todo, así que consulto con mis amigos de Motos Calleja y mi amigo de Polimotor en Málaga. Muy rápida. ¿Qué pasa si le pongo el kit de una R1? Que voy a volar, ¿no? Vale, pues luego te cuento. Muchas gracias. Y la cadena hemos subido de 525 a 530. Esto me han dicho que tengo cadena para rato, irrompible, pero al final me va a salir la cosa por casi 100 euros más de lo que tenía previsto. Esto para ser exacto la regla completa. Incluso la cadena no llega. Y vamos a hacerle como un remiendo. Finalmente, kit de arrastre completo montado, 225 euros. Así que iré pendiente. Tengo que ir pendiente de las pastillas de freno trasera. Lo dicho, la cadena, el piñón era de 16, hemos mantenido piñón de 16. La corona era de 46 y le hemos puesto una de 47, es un poco más grande. Y la cadena era de 525 y ahora es de 530. Más gorda, es más dura. Noto que la moto no tironea tanto como tironeaba antes. Antes era como un pelín de gas y ya estaba, la moto se quería poner de pie. Ahora no, ahora es como... Sigue sin faltar de fuerza, va sobrada, pero más relajadita, o sea, sin tanto nervio, sin tanta violencia. O sea que encantado. Que dure, yo lo que quiero es que dure, que la arregle, porque al final me ha salido por 220 euros. En la primera negociación hablamos de 110 euros, montada y todo. Como el piñón que había no le valía, hubo que cambiar por un piñón para cadena de 530. Parece ser que una cadena más dura, más gorda, más grande, más cara. Tenemos kit de arrastre nuevo, que es lo importante. Ya para la contacto. Nos vemos a la vuelta.
Cuando venga de vuelta... De nuevo, muy agradecido por el apoyo, por toda esta ayuda que me ha prestado, visitando tiendas de repuestos, talleres, haciendo de traductor. Muy agradecido. Muchísimas gracias, Lucio. Nos vemos en la ruta. Muchas gracias. Toda esta zona impresiona mucho. Es que visto lo visto impresiona mucho todo. Ya no sabe uno qué es bueno, qué es malo, qué es peligroso, qué no es peligroso. Mira el pájaro más. Parece un cuervo aquí en mitad de la... No sabes qué es bueno, qué es malo, qué es peligroso, qué es menos peligroso. Es un... no sé, que te mete mucho miedo, mucho miedo. Vamos a ir andando esta calle para acá. Bueno, Avenida de Brasil, justo donde me han recomendado que no vaya. Es que es muy complicado. ¿Cómo le configuras el GPS y le dices, evítame esta zona, o veme por esta, o veme por aquella? Vamos a confiar en que mi ángel de la guarda continúa conmigo y que continuará conmigo durante mucho más tiempo. Y con eso lo tenemos medio resuelto. Ese es lo que mejor funciona de todo, mi ángel de la guarda. No tengo ni idea si me he metido donde es o no. Yo voy pegado aquí a la policía militar, aunque vaya más despacito, y con eso voy más tranquilo. Mierda, no voy a poder ir pegado a la policía militar. Esto va más rápido. Digo, yo me pego yo aquí a la policía militar y avanzamos más rápido. Ellos van por un carril que es solo para autobuses. Qué mierda. El caso es por todo el miedo que me he metido, cuando voy moviéndome con la moto por aquí por Brasil, voy con el corazón en un puño, tiene cojones, de verdad, qué pena. No me permite disfrutar completamente. Y al día siguiente de esta grabación se confirmaron todas las advertencias que me habían dado sobre la ciudad. Se inició una guerra entre la milicia y la policía. Alguna gente se mete por ahí, yo voy a meterme por ahí también un poquito. Más policía. Los de antes eran policía militar y estos son policía montada. Por eso más policía. O sea, la inseguridad por falta de policía no es. O sea, policías hay todos los que tú quieras y unos poquitos más. Pero los delincuentes deben ser más. Qué bonito toda esta zona, ¿no? Esto yo creo que es el centro de aquí de Río. Donde está la parte donde está el centro histórico. Y esto es el puerto de Río de Janeiro. Aquí hay un museo muy famoso, creo que se llama el Museo del Mañana. Digo creo porque está en portugués. Y lo vi ayer y digo, mira, Museo del Mañana. Túnel, prefeito. Madre mía, qué túnel. Más bien hecho, ¿no? Y eso es lo que a mí no me cuadra. O sea, ves todo este desarrollo, estas infraestructuras, este túnel, las carreteras, policías por todas partes. Y dice, ¿cómo puede encajar la delincuencia en todo este desarrollo? Pues hay, a ver la hay. Cuando me meten tanto miedo por algo será. Bonito, ¿no? Bonito el centro del río. Cuánto verde. Toda la vegetación que hay en Brasil no podía ser de otra manera. Muy bonito. Quiero intentar mañana, pasado estos días, visitar el Cristo, el Pan de Azúcar, la playa de Cobo. Eso va a ser el Pan de Azúcar, aquel... ¿Cómo se llama? Pan de Azúcar, ¿no? Sí, eso es. Aquella montaña empinada que se ve justo allá enfrente. Me estás contando qué vuelta más rara me hace dar esto ahora. Y ese es el plan. Visitar el centro de Río de Janeiro y empaparme lo máximo posible de su cultura. Y de ahí arrancar ya dirección sur hacia Ushuaia, que seguro que ya han subido las temperaturas. Aunque los acontecimientos no van a permitir que abandone el río tan fácilmente. Aunque no pueda salir del río, pues no vamos a perder el tiempo. Vamos a aprovechar para descubrir el río más artístico y musical. Como siempre os digo, si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el siguiente.